qué filmaste? ¿Qué pasó? Filma eso. Filma eso. Filma eso. Apareció la diputada Lilia Lemoine filmando el grupo de jubilados, lo que generó por supuesto la reacción de los jubilados que estaban acá esperando para marchar, y obviamente se generó una situación. Como también es una provocación en medio de un paro hablar del Garraham, ¿no? Y hacerlo públicamente y prácticamente en cadena nacional. Escuchá lo que decía Manuel Adorni. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garraham. Hay una malicia en que nosotros, de hecho me nombraron a mí injustamente, porque me la paso aclarando que nuestro problema no es con el Garraham, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos, y es lo que estamos combatiendo. Y también lo que hacía Julián, que hablábamos con él, no voy a decir nada de él porque ya se lo dije lo que pensaba, es ir a una sesión del Consejo Deliberante con una remera que hablaba de la condena de Cristina Fernández, que él se vende por Mercado Libre, aclaro, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es la lógica de encrispar a la sociedad? Una sociedad que esté enojada porque no le alcanza la guita, jubilados que están enojados porque no llegan a fin de mes, no les alcanza para comprar medicamentos, mucho menos para vivir un poco mejor. Argentinos clase media que no llega y no puede pagar el alquiler, se le complica, muchos jóvenes vuelven a la casa de los padres o te piden una ayuda, Sí. dicen, mira, dame una mano. ¿Para qué encrispar a la sociedad? ¿Para qué violentarla? ¿Qué sentido tiene? Yo tengo una respuesta. Contala, me gusta escuchar. Porque hay gente que, insisto, es más mileísta que Milei y está haciendo ese tipo de gestos para que desde arriba se los mire con buenos ojos. ¿Se Pero- entiende lo que digo? Sí. A Milei esto le debe haber encantado, porque Milei es de ese tipo de provocador, ha sido ese tipo de provocador y lo sigue siendo. Entonces, encontrar que debajo de él hay alguno que hasta va más allá que él, le hace ganar, seguramente le va a hacer ganar algunos Adeptos. adeptos, y además le hace ganar puntos al tipo que provoca, le hace ganar puntos con el jefe. Pero pues es que yo creo que hay una diferencia. Una cosa es ser un provocador en redes sociales, Sí. otra cosa es ser un provocador como panelista de un programa, y otra cosa es ser provocador desde el Estado. Son Exacto. situaciones totalmente diferentes. Porque yo puedo provocar desde acá, desde un medio, como hacen algunos colegas, que van por más y van por más, y provocan y mienten, y instalan y compran y venden cosas por plata, lo hacen, de verdad, lo hacen por plata. O uno puede entender, por ejemplo, pero no tiene no tiene ninguna potestad sobre ningún ciudadano. De ellos no depende ningún ciudadano, más que quien los escucha y los puede insultar o no, o estar a favor o no, es otro tema. Pero que se haga desde el Estado, no. Porque hay un límite. Que la vocera del presidente salga con un teléfono a grabar jubilados en una marcha, sabiendo que están enojados, sabiendo que no les alcanza la plata, sabiendo que la están pasando mal, sabiendo que los han apaleado varios miércoles, me parece una provocación totalmente innecesaria, mucho más viniendo de una diputada nacional. Que el presidente, desde el tuit de presidente, porque por más que ponga economista, es el tuit del personal, Sí. que tiene 3.800.000 seguidores, todavía hable de que hay ñoques en el Garraham, o que publique o retuitee algún mensaje violento, lo hace el presidente de la República, no Javier Milei, panelista, economista, tiktokero, lo que sea. Que el presidente vaya 6 horas a un programa a provocar y a provocar y a provocar, y que con la anuencia del colega o de este gordo Dan, que es un impresentable, o de un colega que está en una radio que en realidad creo que es relator de fútbol, sabe tanto de política como yo de pilotear un Boeing, no le pregunta absolutamente nada y esté 6 horas provocando, insultando, diciendo cualquier cosa, no me parece sano. Que el vocero presidencial se pare a hablar de ñoquis del Garraham cuando todo el mundo está cubriendo el Garraham y todos escuchamos las voces del Garraham, y a las personas o a los padres de chicos que en el Garraham les salvó la vida, me parece que es una provocación innecesaria. Porque la sociedad está muy encrispada. Hay un clima
bastante violento se ve en la calle, bastante violento. De hecho, en la puerta de algunas radios hay policías. Sí. Se está cuidando que no vayan a agredan a colegas. Por cómo piensan, o por lo que dicen, o porque generan lenguajes de odio, muy odiadores, y realmente no me parece sano. Me parece que hay que buscar la manera, el modo de decir, muchachos, pacifiquemos un poco, porque mañana vienen por mí. Entonces pacifiquemos un poco. Si no se dan cuenta que mañana van por ellos, o vienen por nosotros, es un error. Instalar en la sociedad ellos y nosotros es otro error. Sí. Eso terminó con el que se vayan todos. Y para hacer un poquito de historia, el año 74, previo al golpe del 76, la televisión, que estaba en manos del Estado, mostraba cómo había un clima muy violento en la Cámara de Diputados. Y esto hacía que en el 75, con un triunfo peronista, de aquella elección ya muerto Perón, hacía que la sociedad, el común, viera a unos diputados como una banda de payasos, tipos que se insultaban, había un lenguaje bastante soez, si bien había algunos discursos que eran muy interesantes, pero es como que no se le prestaba atención. Se pensaba que era todo un gran curro. Una Argentina que en el 75, hablamos del Rodrigazo, si quieren, un problema económico enorme, había 0,2% de desocupados. 0,2%. Y la industria tenía una capacidad de producción del 85%. Está en Google, mírenlo, van a encontrarlo. Entonces, cuando vos decís, ¿y por qué se hacía eso? ¿Cuál era la idea? La idea de mostrar que todo aquel que intentaba buscar alguna salida democrática era un imbécil, un imberbe. Pero en aquel momento había un partido armado por los conservadores que era el partido militar. En los 90 se armó otro partido que fue el Partido Judicial. Que esto lo armó Menem. Entonces dejó tus decisiones al arbitrio de un juez. ¿Y cómo terminó? Con Menem preso por la venta ilegal de armas a Croacia. Y Menem procesado desde 2000 hasta que murió, 20 y pico de años con una causa durmiendo en la corte. Entonces, lo que se hizo fue generar el partido judicial. Hoy en día lo que se busca es dividir los chorros, los ñoquis de los sanitos, de la gente de bien. Y esto termina inexorablemente con el que se vayan todos. Porque la sociedad, los que laburamos todo el día, los que cobran 850.000, 900.000 pesos, que son gran parte de los jóvenes, van a decir, ¿y este pedazo de idiota a quién representa? ¿O este boludo de qué habla? ¿Por qué no habla de temas que me preocupan a mí? Entonces termina con que este legislador que fue con una remera y el tipo que lo fue a agredir con la remera, un día vayan por el agresor al de la remera y por el provocador con la remera. Termina así. Ahora termina una pelea de todos contra todos. Y siempre el enfrentamiento de todos contra todos es el de pobres contra pobres. Y eso no es una revolución. Eso no es una revolución. Termina en una suerte de anomia donde nadie respeta la ley, nadie respeta la norma. Entonces todos nos peleamos con todos insultamos a todos y nos creemos con derecho a hacerlo porque aquel dijo tal cosa de mí. Entonces aquel que estaba en la grada de Mar del Plata se creía con derecho a arrojarle un huevo a este concejal que tiene una remera que tenía escrita la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Como él lo provocó, el otro se creyó con derecho y le tiró un huevo. Ahora, el otro fue con el huevo preparado para tirárselo, pero él fue con la remera. Entonces todos se justifican. No, yo sabía que iba con la remera. Y él dice, pero este me trajo un huevo, me rajó un huevazo. Entonces empezamos a justificar la violencia. Pero es violencia tanto el que provoca como el que agrede. Los dos son violentos. Porque uno provoca, ¿para qué provocas? Para que te agredan. Entonces, ¿para qué querés que te agredan? Para ser víctima. Y demostrar que el otro es un violento. Pero vos también sos violento. Entonces empezamos a responsabilizarnos por la violencia. A ver quién generó la violencia. Y lo que estamos haciendo es generando, fomentando, fogoneando o agitando una sociedad que se convierta cada vez en más violenta. Entonces cuando el policía provoca al jubilado para pegarle un palazo, el jubilado ya sabe que le van a pegar el palazo, entonces va y provoca a policía o lo escupe. Entonces empezamos con una espiral de violencia que el final de eso es malo. Y que no Termina retrocede. mal. Y encima no tenés a nadie, no tenés a ningún dirigente político que te diga, anda a tu casa. Exacto. No tenés a ninguno. Porque en el 45, el 17 de octubre, Perón los mandó a la casa y se fueron a la casa. Alfonsín,
después del motín Cara Pintada, los mandó a la casa y se fueron a la casa. Menem hizo lo mismo en el 90 y se fueron a la casa. Hoy no hay uno que diga, muchachos, Que frene. paremos esto. No hay un dirigente que sea capaz de hacerlo, ni que tenga el predicamento para poder hacerlo. Entonces te encontrás con una sociedad que se va a encontrar incontinente, en un clima violento, y donde nadie la puede parar. No hay nadie que la pare, porque nadie le cree a nadie. Porque hemos generado un nivel de descrédito en toda la dirigencia política, donde nadie le cree a nadie. Y encima busca el último recurso que sea la Corte, y tampoco le crees. Entonces va a haber una violencia que va a ser irrefrenable, infrenable, donde nos vamos a pelear todos contra todos, y en el fondo, ¿quién gana? Y nadie. Son las 8:30 de la mañana, las noticias.